comenzamos. A ver si no me falla porque dice que ya va a iniciar grabación, pero se está tardando. Alma Janet entró aquí, ha de ser una compañera alumna. Ya está grabando, vamos a iniciar. Empezamos con Jim. Es buen augurio, ¿no? Empezar con Jimi Hendrix. Sin duda. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén. Alma, tú eres compañera de alumna, ¿verdad? Del grupo. Bueno, vamos a comenzar la clase. Tenemos hoy una clase especial. Tenemos a Félix y a Ellery, que nos van a ayudar a explicar un poco esta última clase. Sin más, vamos a comenzar. Es la última de todo el curso que hemos dado. Y pues tenemos aquí a los que yo podría decir los fundadores. Faltaría Mario, que no se conectó, y otros que están por ahí, pero bueno. Que agonizaba. Por lo menos estamos nosotros todavía vivos. Sin mucho que agregar, mucho que decir, voy a tratar de explicar en un primer momento lo que implicaría esto de la filosofía de la agonía, un poco el contexto, cómo se da, y después ya le preguntamos a Félix y a Ellery cómo ellos lo ven, ¿no? Y si es cierto lo que estoy diciendo, porque a lo mejor lo que estoy diciendo no, hay más cosas que agregar, y no se reduce a lo que yo diga, pero bueno, la clase que les envié para que la leyeran ya está ahí, y lo que podemos decir es que esta filosofía de la agonía tiene una reflexión centrada no en la muerte, como los existencialistas del ser para la muerte, sino más bien centrada en un paso previo a la muerte, que es precisamente la agonía, ¿no? Y se da, al menos yo lo logro pues, como primer elemento, hasta como social, que se empieza a gestar un poco en la UAM Iztapalapa, finalmente, ¿no? Aquí cerquitas, aquí en la Ciudad de México, y es un sentimiento Oye, Gabo, social que se da en un momento de fin de milenio. En este fin de milenio pareciera ser que había, al menos no sé, aunque me equivoque, había como esto del fin del mundo, había como un sentimiento de cambio de milenio, cambio de siglo, por supuesto, y que está como de moda, no sé si moda o por lo menos también es parte de la expresión social, la filosofía que venía de Europa, que era la posmoderna y la nihilista, ¿no? Esta decepción del conocimiento, esta decepción de la filosofía, ¿no? Y hay como un sentimiento de, como post-heideggerianamente, y después de la muerte, ¿qué? O antes de la muerte, ¿qué? ¿No? Después de la muerte, ¿quién sabe? No lo sabemos. Pero entonces, antes de que se acabe todo esto, ¿no? Antes del fin del mundo, ¿no? ¿Qué? Lo que quedaba claro era que se quedaba un poco sin sentido el asunto, ¿no? O sea, estamos aquí, pero ¿para qué? ¿Con qué sentido? Y lo que nos está tocando vivir, porque estaba presente todavía esto, es que se da en un contexto en el cual la ciencia nos estaba arrojando a pensar pues que la especie humana está está en el momento de una era en que pareciera ser que está en peligro de extinción la especie humana, ¿no? ¿Por qué? Porque los científicos arrojaban datos que se habían hecho en los 70s, un poco, de que
iba a llegar un colapso ecológico, lo planteaba en aquel momento por ahí del 2050, en un informe que se llama el informe de Roma, por ahí, que se hizo, los Meadows, algo así se apellidan este matrimonio que hizo este ensayo científico, y planteaba, ¿no?, que si no cambiábamos en esa época, 1970, no se cambiaban las prácticas civilizatorias o las prácticas humanas de consumo, de contaminación, del deterioro del planeta, ecológicamente hablando, al 2050 iba a llegar un colapso irreversible. Durante estas décadas se trató de hacer conciencia sobre ese hecho, y lo que llega el momento, por lo menos más o menos por ahí del 2010, más o menos, se llega al asunto de que esto ya es irreversible. O sea, ya no sé, por más que cambiáramos hoy las actitudes, el consumo, la destrucción de la naturaleza, ya es irreversible el daño. Es decir, ya no se va a superar esa crisis. Ya no podemos dar vuelta atrás y decir, ay, nos equivocamos, hay que hacer otro de nuevo. Es decir, ya estamos en el proceso de la destrucción del planeta, y en ese proceso ya no es, podemos cambiar y vamos hacia mejores, ya estamos en el proceso, ¿qué hacemos ahora? O sea, ya no hay que pensar, podemos salvar lo que vamos a salvar, sino ya vamos en el proceso de decadencia de la civilización humana en la cual estamos, y que las prácticas que logremos tener son unas prácticas más bien de cómo salvamos. Ahí valdría la pregunta, si vale la pena salvar a la especie humana, en qué sentido podría salvarse, y lo que está de fondo es que estamos en un momento, esta es la filosofía de la agonía, estamos en un momento de agonía mundial, planetaria. Esto lo estábamos planteando pues en estos años, en el 2000, 2001, 2002, 2003, todos estos primeros años del siglo XXI. No habíamos nosotros pensado en aquel momento que íbamos a tener un fenómeno como el que estamos viviendo hoy, el fenómeno de la pandemia, que es un fenómeno global mundial, y que claramente la especie humana está cayendo como moscas ante un virus, al menos el primer inicio de la pandemia, ante un virus que era letal. 3, 4 días, 15 días ya estabas en la tumba. Para los que estaban, digamos, su cuerpo no aguantaba el virus de una gripe fuerte, ¿no? Eso no lo habíamos visto nosotros hace años, ¿no? Nunca imaginamos que esto iba a pasar. Está pasando. Es decir, es más vivo que hace 10 años, esto hace 20 años, está más fuerte que hace 20 años. Ahora, la ciencia humana o los científicos actuales han arrojado que si antes se pensaba en una fecha límite 2050, ahora se está hablando de una fecha que, como vamos en el avance de deterioro cada vez más amplio, se va acortando las fechas, las distancias, y entonces si se planteaba en el 2050, ahora se plantea el 2030. Y conforme va avanzando la destrucción de la naturaleza o del planeta y la decadencia humana, evidentemente el lapso, digamos, de punto máximo de la destrucción ecológica, del colapso ecológico que está por venir, se acortan, ¿no? Hoy lo ponen en 2030, puede ser que dentro de 5 años, ¿no?, lo pongan en 2025, y así, ¿no? Entonces ya estamos en el proceso. Entonces esto no es, pues se plantea aquí en lo que se está planteando en la lectura, es que lo que está en el fondo, en el centro, digamos, de la discusión, es este colapso, pero no solamente eso, sino el colapso en dos vertientes: el colapso de la civilización humana y la especie que está en peligro de extinción, y a su vez en su relación con lo que le da vida, que es el planeta o los recursos naturales, que en cierta terminología más latinoamericana o sí, de los pueblos de aquí de nuestro continente, le llamaríamos la Pachamama, un concepto que viene del sur, de Bolivia, de Perú, de toda esa zona inca, ¿no? Nosotros aquí le podríamos decir como la madre tierra, la Pachamamita, algunos le llaman eso, ¿no? Esta dadora de vida, entendida en esa concepción como dadora de vida, como subjetividad que da vida al ser humano. Entonces hay dos vidas: el ser humano y su relación que tiene con la naturaleza, que le da vida al ser humano. Y si destrozamos la naturaleza como vida, que le da vida al ser humano, entonces simplemente el ser humano también va a su próxima decadencia. Sí, sin duda, quizás la naturaleza va a sobrevivir,
a la especie humana o a cualquier colapso ecológico. Eso no está en duda. Lo que no va a sobrevivir, o si sobrevive en condiciones adversas, va a ser la especie humana. Y entonces lo que nos está marcando es un límite civilizatorio. Ya no podemos seguir viviendo como seguíamos viviendo antes. Y entonces se pone en la reflexión filosófica, se pone en la muerte de ¿qué? De todas nuestras costumbres, la muerte de nuestras prácticas, la muerte, es decir, se pone en duda que está en agonía. Hay un paso previo a la muerte y ese paso previo es la agonía, ¿no? En ese sentido, se filosofía sobre la agonía en todos los niveles, en todos los campos de la vida humana. Entonces, yo les ponía ahí en la lectura, hay como 4 categorías: la vida, como si tenemos que responder por ella, ¿cómo responderíamos por ella para salvar lo que tenemos, ¿no? Generar una vida un poco más sana, quizás, una vida más amable, una vida menos violenta, una vida comunitaria, social, no sé, un poco que nos haga ser mejores personas, más que ser delincuentes, ¿no? Está el otro concepto que es la vida humana, pero la vida humana con dignidad. Aquí entra lo político en el sentido de que no es cualquier vida, no nada más es te dejé vivo, ¿no? Pero sin manos y sin piernas. Tenemos vida, pero esa vida tiene que ser digna, ¿no? Tiene que ser, no es lo mismo vivir en Nueva York, Europa, que vivir en México, Distrito Federal, en Ciudad de México, o en una provincia de la Ciudad de México, o en un barrio marginal de la Ciudad de México. Son lugares distintos, la vida no es la misma para todos. Entonces, en esa se está reclamando también una vida digna. No basta con vivir, hay que vivir y vivir dignamente, ¿no? ¿Eso qué implica? Techo, trabajo, salud, alimentación, salarios dignos, una serie de cosas, educación para todos, en fin. Entonces también está el concepto de no vida. ¿Qué se entiende por este concepto de no vida? El concepto de no vida tiene que ver con la alienación, como aquel que está vivo, pero que no es dueño de sí, ¿no? Que los medios de comunicación le han dicho lo que tiene que pensar, lo que tiene que sentir, lo que tiene que comprar, y cree que su vida es feliz en esa vida, pero esa vida de consumo es la que está haciendo que se destruya el planeta. Es una vida alienada, es una vida que está viviendo, pero no es él mismo, no es auténtico, es la copia de lo que le han dicho que debe de ser, ¿no? Esa sería la no vida. Está viviendo, pero en realidad no está viviendo su vida, está viviendo una vida que le dijeron que tiene que vivir. Y el último concepto es el de la muerte, que no tenemos en realidad una definición clara, ¿no? Simplemente es una finitud, un acabose total, absoluto, y que no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, estos son como las categorías en las que gira, y en su actuar práctico, esta filosofía lo que hace, como ya lo mencionamos aquí, es que no hay mucho tiempo tampoco para reflexionar. Por ejemplo, pensemos en el caso de un temblor, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Empieza a temblar y no hay mucho tiempo para decir, ay, va a pasar algo, alguien se va a morir. Es salvarte. Muévete, reacciona rápido, ¿no? Reacciona como tengas que reaccionar. Y eso implicaría un estado constante de sobrevivencia. Y entonces es una praxis constante de estarnos dando cuenta que a veces es necesario correr cuando se tiene que correr, ¿no? Como todo buen ejército entrenado, como todo buen ejército guerrillero entrenado, si empiezan los balazos, lo primero que hay que hacer es saber correr, ¿no? Entonces hay que saber correr, y entonces esta práctica no está centrada o en un escritorio o en un salón de clase, ¿no? Sino que está en ese momento de cómo estás viviendo, y si estás viviendo bien, como estamos en un proceso de agonía, ¿cómo hacemos para disfrutar ese lapso que nos queda de vida de manera lo mejor satisfactoria posible, ¿no? Con una vida digna? Entonces, por eso es una filosofía que no necesariamente está en libros. Está en libros cuando se sistematiza este pensamiento, pero no es una filosofía estática, sino que está en movimiento, se está haciendo ya, es un sentir social, un sentir comunitario, y gente está reflexionando sobre esta agonía de la especie humana, ¿no? A grandes rasgos estoy diciendo esto, digamos que estamos en un momento, no sé, que ni siquiera está en cuestión si es posible, ¿cómo decirlo? No está en cuestión si esto es real o no. O sea, es real, ¿no? Ya el coronavirus y el virus que entró como fenómeno social comunitario a nivel mundial,
No es un juego, la gente se está muriendo. Entonces, cuando hablamos de filosofía de la agonía, es eso. No es una reflexión ahí, se me ocurrió, me la estoy inventando. Es una discusión seria, está aquí y ahora con nosotros en este instante. Por eso es una reflexión que nace a partir siglo XXI. Así lo pensamos nosotros. ¿Cuál es el primer trabajo? Por lo menos es lo que yo veo. Hay muchos trabajos sueltos por todos lados, pero este trabajito, ¿no? Ahí está, Ensayos heréticos. Aquí esta portada es la de, Ellery hizo esta, ahorita nos va a explicar, ahorita Ellery va a hablar, hizo esta portada, y el prólogo está hecho por Félix y por Mario, ¿no? Aquí está el nombre de Félix, que aquí está con nosotros, Félix Santoyo y Mario, ¿no? Y bueno, a mí me tocó la amarga tarea de, no la amarga tarea, hice este librito como un homenaje, ¿no? Ahí está el manifiesto agónico. De ahí en fuera no tenemos ningún otro texto que podamos decir, este es un texto base, que está diciendo las bases centrales, a lo mejor sí, pero por el momento es esto lo que yo les he dicho, más o menos lo que yo entiendo que podría ser, o lo que se podría tratar la filosofía de la agonía. Hasta ahí me callo para darle la palabra a nuestros invitados de hoy, pero antes, Alma, Héctor, ¿cómo van? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O le seguimos? No, ninguna, profe. No te escuché, Alma. Abriste el micrófono, pero no se escuchó nada. Abriste el micrófono, pero no se escuchó nada. No, que no tengo ninguna duda. No te escucho. Estamos Bueno. bien, gracias. Ay, Héctor, tampoco te escucho. No, pero no ¿Seré escuchas yo? tú, Gabo. Sí, Espérenme. sí se escuchó Creo que que dijeron que no. soy yo, perdón, compañeros. No, sí, ahí está. Sí, porque se escuchó, ambos dijeron que no tenían duda. Eso, ahí está. Entonces, miren, aquí está Félix y Ellery. Félix, vamos a empezar con Félix, ¿no? Y después vamos a la Ellery, para que nos dé su palabra. Félix es también salió de la UAM, fuimos compañeros de la misma generación de 1999, y después estudió una maestría en educación, me parece, Félix, y ahorita está dando clases en las prepas del el gobierno del Distrito Federal, las que llamamos PG Prepas, ¿no? Y desde ahí está ahorita desde Iztapalapa, es Iztapalapa, ¿no, Félix? ¿Dónde estás? Sí, Desde Miravalle, sí. Ahí va a estar, va a transmitirnos en esta clase. Y Ellery, otro compañero que también comenzó con nosotros, como ya les dije, él es artista, ¿no? Pero también es filósofo. Él estudió en la UAM, después lo echaron, él se fue solito y se fue a Veracruz, no sé si, o estuviste antes en Veracruz, no sé, Ellery, y después ya termina la licenciatura. Ahorita está dando clases en la prepas del Estado de México, no sé exactamente en cuál, Ellery, si quieres decirnos. Estoy en CECITEM ahorita, ya tengo ahí unos años en CECITEM. Ahí está. Entonces, él también, pues es parte de estas reflexiones. Cada uno tiene una visión también distinta de lo que, a lo mejor yo dije algo y ellos dicen, sí, eso, pero también lo otro, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho. Entonces, no sé cómo quieren entrarle, Félix, Ellery, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es la filosofía de la agonía? Para que tengamos algo común. ¿Quién entra? Vas, mi chavo. ¿Quién empiezo yo? Bueno, pues yo, del planteamiento finalmente es un planteamiento de Gabriel. En el libro de los ensayos heréticos lo planteé por primera vez como, o sea, nosotros no nos concebíamos de esa forma cuando estábamos en la universidad, aunque llevábamos un estilo de vida que pues se prestaba para poder interpretar esa acción, ¿no? O sea, parecía que Claramente agónico, ¿no? parecía claramente agónico, que no estaba muy, teníamos un sufrimiento. Aquí tendríamos que hacer esa aclaración, ¿no? ¿Qué pasa con la agonía? ¿Qué es la agonía? ¿No? ¿Qué es este sufrimiento o este periodo? ¿Cómo es esa transición entre de la vida hacia la muerte, como la última etapa de la vida, ¿no? O la primera etapa de la muerte, finalmente la transición entre ambas. ¿Qué tiene la agonía para ofrecer o qué es lo que está sufriendo el agónico? ¿Qué es por lo que está pasando el agónico, ¿no? ¿Cuáles son sus estados? Tal parece que esta persona que está en agonía, y estamos hablando de una agonía real, una persona que está al borde de la muerte,
ya no pertenece a un mundo como el nuestro, ¿no? O sea, empieza a tener una epistemología, a tener un proceso de conocimiento diferente del que tiene el vivo, ¿no? Parece que lo podemos asimilar hacia la locura, podemos decir, ustedes seguramente, estudiantes que lo escuchen, eh, pueden hacerse esa idea de una persona que está muriendo y que de repente ya disvaría, ¿no? No ve lo mismo, ¿no? De repente ve otras cosas y ya veo al papá que bajó y a la mamá y vino a avisarle que ya se va a morir o vino por él, o ¿sí entendemos? O sea, inclusive a nivel, les digo, de conocimiento, cambia toda la situación, ¿no? El agónico empieza a tener un acceso a algo que el vivo parece no tener, ¿no? Y no podemos hablar del muerto, como dijo Gabriel, porque pues de eso no sabemos nada, ¿no? Esa es la frontera, una frontera infranqueable, ¿no? No podemos hablar acerca de eso, pero sí sabemos que el agónico está fuera del mundo del que estamos acostumbrados. Wittgenstein decía que el sentido de la vida estaba fuera del mundo, ¿no? Y de repente el agónico tiene esta oportunidad de estar fuera del mundo y concebir. Ahora, yo lo que me imaginé cuando Gabriel hizo este planteamiento, lo primero que me imaginé era la situación, el autoconocimiento, cómo el agónico se concibe a sí mismo, o si es que se puede concebir, porque hay gente que está en agonía, o hay grupos que están en agonía, sociedades en agonía, que no saben que lo están, ¿no? Inclusive, como él lo acaba de plantear, ¿no? Esta sociedad parece estar en agonía y parece no saberlo, ¿no? Es el último libro de Zizek, de Zizek, que estaba leyendo, decía que a diferencia del planteamiento marxista que viene en El Capital, donde Marx dice, es que no saben, o sea, hay que abrirle los ojos a la gente, ¿no? Hay que hacerlos conscientes del abuso al que están siendo sometidos. Y Zizek dice, es que ahorita en este tiempo lo saben, ya saben toda la situación por la que están pasando y les vale gorro, ¿no? O sea, parecen no asimilarlo o no aceptarlo. Es decir, la sociedad es una sociedad agónica que no acepta su proceso, ¿no? No le importa, ¿no? Acabo de ver esta película, no sé si la vieron ustedes ya, que está ahorita en Netflix, que se llama No mires arriba, donde presentan esta situación de una forma, pero magnífica, ¿no? La gente, va a caer un meteorito y la gente dice, no, yo no creo en el meteorito, ¿no? Y el meteorito está aquí, va a caer, ya está nada de caer, y la gente dice, yo no creo, ¿no? Por eso no volteo para arriba, porque yo no creo en el meteorito. O sea, tal parece que puede suceder esa situación, ¿no? Puede haber un sujeto agónico que no acepte su condición, ¿no? De muerte. Ahora puede haber lo contrario también, y creo que ese era nuestro caso en muchos sentidos, el caso en el que una persona no esté en agonía y sin embargo se conciba en tal, ¿no? Nosotros, yo siento que la generación tenía esa situación, ¿no? O sea, a tal grado que ahora mismo pues somos gente, digamos, de bien, ¿no? Somos casados, tenemos hijos, somos gente que pues, se ha desarrollado y sin embargo nosotros nos concebíamos como, bueno, ya nos íbamos a morir, y no solo no nos morimos, sino que aparte ya llevamos una vida y ahora nos juntamos y apreciamos la vida desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte que trato un poquito de englobar lo que sería la agonía como pensamiento, como idea, asimilándola, por supuesto, al hecho fáctico, ¿no? A la agonía en sí. Eso por una parte. Por la otra, pues la idea de que esto siempre ha existido en la humanidad, ¿no? Nosotros podemos encontrar textos y textos literarios que hablan acerca de eso. Yo me imagino muchísimo y siempre lo he proyectado hacia eso, el libro del Quijote. De hecho, todos los libros de la literatura europea de esa gran época en la que fundaron sus lenguas, ¿no? O sea, los textos clásicos que ¿cómo se dice? Establecieron la lengua a partir de estos textos, y me estoy refiriendo a la Divina Comedia, el Quijote, Fausto, Hamlet, ¿no? Todos tienen esa forma, ¿no? Esta idea acerca de la transición de la vida a la muerte y la lucidez, esa es la palabra, la lucidez que trae esta transición, ¿no? La etimología de agonía es lucha, ¿no? Agón es lucha. Tal parece que el que va a morir no se quiere morir, o si se va a morir intentando hacer de su vida algo mágico, aún sin saber que lo va a hacer, ¿no? Aquí hay un poquito un choque con la idea política de Gabriel, porque pues
no puede, Gabriel me diría, no romantices la situación en la que está pasando la sociedad, ¿no? De repente estás romantizando que estamos en una agonía y dices, tienen una posibilidad de trascendencia epistemológica, o sea, pónganse a alucinar, sociedad, pónganse a alucinar al fin que ya el mundo se va a acabar, no es la idea, ¿no? Creo que hay como, lo estoy tomando desde diferentes perspectivas, ¿no? No es lo mismo lo que está ocurriendo, que es el colapso ecológico, que sí es un hecho, la pandemia como tal, la sociedad en agonía, que la posibilidad de los sujetos que se conciben en un estado transitorio, ¿no? Entonces, bueno, sí, por último, ya para darle la palabra a Félix, sí, siempre se me ocurrió desde que Gabriel hizo el planteamiento esta idea del Quijote, ¿no? Me parece que él estaba en una agonía y esa agonía la tomó en una aventura, ¿no? O sea, se fue a una aventura, ¿no? También me parece que Fausto tiene mucho de esto de agónico y es la apuesta contra la muerte, ¿no? En Aristóteles, ¿no? O Hamlet, la idea de Hamlet de cómo, bueno, lo veo hasta en la Ilíada y bueno, no digamos Dante descendiendo a los infiernos para poder hacer esa transición. O sea, creo que hay muchísima tela de donde cortar acerca de todo este tema. Pues es lo que estamos pretendiendo nosotros, bueno, al menos yo, de la mano de Gabriel, con toda esta idea. Bueno, sí, voy más para adelante, pero le doy la palabra a Félix. Sí, Félix, antes, también mencionar que aquí en la zona, por ejemplo, en esta zona tenemos, dos cosas. El otro día Ana le estaba diciendo esto, cuando estábamos oyendo el podcast que hicimos, decía, sí, son suicidas. De entrada deben de ponerle, son pensadores suicidas. Y lo relaciono, ¿por qué? Porque en los pueblos de por acá, en Milpalta, tenemos el más alto índice de suicidio de jóvenes. Entonces, por eso es importante un montón de cosas. De lo que dijo Ellery, en algún momento, es una anécdota rara, pero Ellery se aventó de un segundo piso en algún momento, en ese momento de agonía, de un cuarto piso, dice, se rompió una pierna, pero está vivo. Entonces, nosotros hemos vivido estas intensidades. Pero a ver, Félix, un poco para también ese contexto de que no estamos hablando de cualquier cosita, ¿no? Estoy de acuerdo con ambos y recientemente más con el comentario inicial de Ellery acerca de que empezamos a vivir más que a pensar sobre la filosofía de la agonía, ¿no? Era una situación constante, una situación existencial. Vamos a decir que tengo una idea al respecto, o sea, sí merece la pena abrir una brecha epistemológica, como dice Ellery, para hablar de esto, ¿no? Si es importante, tengamos tiempo o no. Es decir, no solo podemos hablar, tenemos que hablar y hacer algo, pero hablar es importante. Hay que sistematizar un poquito lo que hemos aprendido en este tiempo de todo esto, ¿no? Si no lo sistematizamos, corremos el riesgo pues de seguir haciendo barbaridades. La cosa es que la vivíamos intensa, pensábamos poco, hacíamos mucho. Lo que sí es sumamente claro es que era una agonía un poco dramática, ¿no? Era, éramos seres sufrientes con la piel al rojo vivo de las vicisitudes de la existencia, ¿no? Nos estaba asaltando la enfermedad mortal que dice Kierkegaard, esta de la desesperanza. La enfermedad mortal es mortal, no te mata, solo es mortal, o al menos eso dice Kierkegaard, porque te mantiene en un estado de agonía perenne, de angustia, de no sentido por la vida, de desesperanza. Ese es el punto, la desesperanza, ¿no? Decía Ellery hace un momento que dice Zizek que la gente sabe exactamente lo que está mal actualmente y no hace nada. Ciertamente tenemos conciencia de lo que hacemos, pero actuamos como había un experimento que hacían algunos psicólogos con ratones, estaban tratando de calibrar, digámoslo de esa manera, las emociones de las personas a punto de morir. Y bueno, siempre que hacemos algo con nosotros que es peligroso, primero se lo hacemos a otros, ¿no? Entonces esta vez se lo hicimos a los ratones y ponen a un ratón y lo sumen y le dejan un poquito de espacio para que respire. Entonces el ratón sale y respira, tiene esperanza. Después la cortan el espacio para respirar y después se lo quitan por completo.
y el ratón en las primeras ocasiones intentó buscar nuevamente el acceso al oxígeno, y después de un tiempo perdió la esperanza de encontrar ahí algo y empezó a buscar por todos lados. Estaba en un sitio donde él se daba cuenta que no había modo de escapar, entonces pierde la esperanza y nos volvemos locuaces, nos volvemos suicidas, nos volvemos seres realmente peligrosos e incómodos para los que tenemos a nuestro alrededor y para con la Pachamama, dice el buen Gabo. Entonces ese es el tipo de agonía que vivíamos, una agonía autodestructiva hasta cierto punto, que rayaba un poco en la desesperanza. Digo rayaba un poco porque evidentemente no desapareció, ¿no? Después de aventarse del cuarto piso el buen Demiurgo, sin duda encontró algo que lo hace estar aquí ahora, ¿no? Y ese algo tal vez lo haga levantarse todos los días. Y esa es como la búsqueda. Esto viene a cuento porque la filosofía de la agonía necesita ser sistematizada en este sentido. Esta es una idea. Antes de decirles esto que les iba a decir a continuación, déjenme decirles esta idea, que la agonía es un hecho irrevocable a partir del momento de la vida. Dice Ellery, la etimología de esta palabra es lucha, y a partir del momento de la vida, de que tienes vida, de que eres concebido, incluso de que estás fuera del vientre materno, es una lucha constante por la existencia. Es como una agonía inicial que termina con la muerte absoluta, como decía el Gabo en uno de sus criterios, ¿no? Claro que la intensidad varía, ¿no? Con mucha probabilidad la agonía de muchas personas que son felices es mucho más llevadera, mucho más feliz, ¿no? Es una agonía feliz, porque finalmente hay un hecho irrevocable también que tenía que ver con la película, decía el Demiurgo. Decían las personas bien espantadas, llenas de pánico, es que nos vamos a morir. Claro, pero eran personas que no se habían dado cuenta que se iban a morir con el meteorito o sin el meteorito. Todos nos vamos a morir, todos, ¿no? Como especie, bueno, eso es difícil de aseverar, aunque los estudios que hay sobre el colapso ecológico y lo que nos comentan, pues son asuntos bastante serios, ¿no? Es decir, puede haber un colapso de los energéticos, del agua potable. Hay recientemente la estrategia geopolítica de muchos países se ha movido porque hay armas nuevas, ¿no? Hay armas nuevas que ya no pueden ser contrarrestadas. Entonces eso crea situaciones de crisis. Cuando solo había misiles que salían de la atmósfera y luego iban dirigidos, eran rastreables y pueden destruirse en el camino. Pero eran armas hipersónicas que impiden que pueda destruirse un misil lanzado por algún país, digamos, ¿no? Y pueden incluso cargar ojivas nucleares. Entonces, esto puede traer, por supuesto, una catástrofe humanitaria, ambiental y ecológica a nivel mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Entonces, por supuesto que nos vamos a morir. ¿Cómo? Bueno, tal vez tengamos la esperanza de retomar el sentido de la agonía, es decir, el sentido de la lucha por la vida, y enmendar un poco. ¿Cómo? Pues como sea, ¿no? Ahorita me levanto y hago algo, ¿no? ¿No es suficiente? No, pues claro que no. Pero si caemos en la otra, en la desesperanza de, sí, fucking todo va a explotar o algo así, voy a usar más plástico, Es una cuestión como muy existencial, lo notamos. Seguramente nosotros no vamos a alcanzar a ver si hay alguna mejoría. Quién sabe si nuestros hijos, quién sabe si los hijos de nuestros hijos, pero es importante pensarlo y es importante adoptar una posición. Ya no es una posición política como el hombre vinculado con otro hombre o mujer o lo que sea, sino es una posición política de medio ambiente, ser humano. Ya es un asunto mucho más global. No nos podemos sustraer de lo que el alcance de nuestro conocimiento nos ha traído, y eso es la responsabilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, sin duda hay mucho que pensar en la filosofía de la agonía, hay mucho que decir, mucho que repudiar, mucho que enmendar. Es muy gracioso esto que cuentan, o sea, lo digo, este asunto de cómo surge la filosofía de la agonía, me parece a mí ahora gracioso. En algún momento no me lo pareció tanto, ¿no? También estaba muy doliente. Ahora me parece diferente. Parece que se puede adoptar una postura distinta ante el mundo y ante nuestros semejantes, incluyendo los animales. Es que el agónico tiene la posibilidad
del arrepentimiento, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pasa mucho que una persona que está en ese estado accede al arrepentimiento porque pues está a punto de, ¿no? De hecho, sí creo lo que dice, bueno, Heidegger y ahorita Félix, somos seres para la muerte, lo mencionó Gabriel en algún momento, y eso vuelve de repente a todo sujeto un agónico, a todo vivo lo vuelve un agónico, porque en tanto está realizando, en tanto está estructurando una base axiológica, no puede evitar elegir. Elegir es escoger valores, y escoger valores tiene detrás la idea de que en algún momento no va a estar, ¿sí me entienden? O sea, esta idea constantemente aborda a las personas, ¿no? ¿Por qué ser esto y por qué no ser lo otro? Porque mi vida está, ¿no? Entonces, están estas dos vertientes, ¿no? La vertiente, la de la vida, la del correr de la vida y las acciones para poder hacer de mi vida algo que valga la pena, y la de cuando esté el final, la posibilidad del arrepentimiento. Hay dos cosas. Ahorita nos está preguntando Luis, ahorita Luis te respondemos, nada más para aclarar. Esto de la agonía también tiene su propio proceso, es decir, nosotros, como dice Félix y Ellery, no podemos concebir la vida como hoy la vemos a como la veíamos hace 20 años. Han cambiado, hemos vivido un montón de cosas que precisamente lo que ahorita decía Ellery, esta idea del arrepentimiento, te dijiste, yo le llamaría la redención, ¿no? Pero dos cosas. Una, después en el proceso mismo de descubrirnos agónicos, porque es como una especie de hacer consciente que estamos en un proceso agónico. ¿En dónde comienza el proceso agónico? Yo lo pondría así como manera existencial, en el momento en que naces, ¿no? En el momento en que naces ya tienes la posibilidad de la muerte. En cualquier instante, sea un mes o 87 años o más, ¿no? Lo que sea. En ese momento, desde que naces, ya estás en el proceso de que vas a llegar a la muerte. El momento de vida implica el momento de muerte. Y entonces un agónico, Luis diría que es un agónico es un ser viviente que ya está vivo, es decir, aunque parezca repetitivo, ¿no? Que está viviendo, pero ojo, somos agónicos, pero no todos somos conscientes que lo somos. Entonces, cuando uno hace conciencia, lo que decían hace rato, no quiero darme cuenta de eso, implica no tener conciencia de que ya estás en la agonía. No querer reconocerlo implica un fugarse, un alienarse, lo que decíamos hace rato, un no estar vivo. Pretendo estar vivo, pero no me doy cuenta que lo estoy. Y no me doy cuenta porque no tengo como futuro que va a estar la muerte, ¿no? Y que yo ya estoy en el proceso hacia dónde vamos, y ese es el momento agónico. Lo otro que me di cuenta, al menos esa fue una reflexión. ¿Quieres decir algo, Félix? No, está bien, amigo, sigue. Nada más una última cosa, yo lo veía en el momento de la semilla, ¿no? La semilla, como momento dialéctico, la semilla tiene que dejar de ser semilla, es decir, tiene que morir como semilla para empezar a crecer como planta. Es decir, el momento agónico también no necesariamente es el fin absoluto, que es dentro de las posibilidades de las que hablaba Ellery. El momento agónico es un momento, pero que está muriendo y que va a dar paso a algo nuevo, ¿no? No es lo mismo la agonía del infante que va a dejar de ser niño para ser, no sé, adulto, adolescente, lo que sea, o del adulto que va a dejar de ser eso para ser anciano. Es decir, va muriendo una parte y a su vez a la muerte es el comienzo de algo nuevo. Y esa es la parte positiva, digamos, de este camino dialéctico de la propia agonía. Félix, perdón, me agarré la palabra. Justo eso, Gabo, exactamente lo que dices, aunque con otras palabras, que el proceso agónico es esencialmente dialéctico, es lo que creemos, y que llama irrevocablemente a la acción. La acción es indispensable en una pulsión que solo quiere seguir siendo sí misma, ¿no? Decía Kierkegaard que uno de esta angustia existencial viene por el yo que no quiere ser sí mismo, que no quiere vivir, que no quiere mantenerse en donde está, ¿no? Es un yo que, bueno, Kierkegaard es cristiano, entonces Kierkegaard dice que ese yo no... esta desesperación por no estar con Dios, dice Kierkegaard, ¿no? Esta desesperación por no hacer, no tocar el sentido que me llama a continuar, pero no continuar, como dice Gabo, solo así, sino continuar como una vida digna. Pero esto tiene que ver, por supuesto, y lo acaba de decir Gabo, con los grados de conciencia. Se puede ser un yo no consciente que está agonizando y que no quiere ser sí mismo, pero que no sabe
cómo dejar de no querer ser sí mismo, ¿no? La cosa es cómo llegas a ese yo que ya quiere ser sí mismo y que ya quiere ser sí mismo con los otros y las otras, por supuesto, y con el entorno, ¿no? Esa es creo que la pregunta, pero la respuesta a esa pregunta, perdón, creo que está en la acción. No se puede de otra manera llegar a querer ser sí mismo si no te levantas un día y eres tú mismo. Parece, pienso yo, en algún punto, parece un callejón sin salida, pero existencialmente es la vía. O sea, no hay como un acertijo que resolver y como aquel que no quiere ser sí mismo, aquel que agoniza, aquel que no le importa ya todo lo que tiene alrededor, no le importan sus semejantes, etcétera, etcétera. A propósito de tu ensayo del síndrome de transferencia, Gabo, el síndrome de transferencia parece la actitud cínica y totalmente sociópata del agónico. Bueno, la cosa es que, ¿cómo puede ese yo que no quiere ser sí mismo llegar a querer ser sí mismo? Pues esa es una buena pregunta. Hay quien dice que por conversión o Dios lo ilumina o sencillamente te llamas a la acción o alguien más te llama a la acción y tú respondes al llamado. Entonces creo que la filosofía de la agonía es dialéctica y está llamada irrevocablemente a la praxis. Claro, porque es lucha, ¿no? En tanto es lucha, pues es inevitable que estemos en esa acción. Creo que lo importante también para los estudiantes es darse cuenta que lo que nosotros estamos planteando es las humanidades como herramienta, ¿no? O sea, hay muchísimo, una polémica, o cómo decir, un intento de poder salvar la enfermedad de la que hablabas a nivel social. O sea, la sociedad tiene una enfermedad y esta enfermedad quieren resarcir a partir de la humanidad mal manejada, ¿no? Las humanidades mal manejadas, ¿no? Y ya meten programas como Constrúyete en las preparatorias, o siempre les han dado que su orientación vocacional, o meten las materias como ética para poder resarcir la enfermedad social, ¿no? Esta enfermedad de agonía que están teniendo. Pero pues no es una buena forma, no es un buen manejo de la enfermedad, ¿no? Nosotros estamos planteando, pues yo creo que un manejo diferente, una solución diferente de esa misma enfermedad, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con lo que Félix está diciendo. O sea, saber cuál es el camino para poder ser a sí mismo, ¿no? Sí, ahí está un poco los planteamientos. El que es agónico se queda un poco así como en el aire. ¿Qué entendemos por eso? Quizás el que se da cuenta, ¿no? Quizás, ¿quién es el agónico? El que se da cuenta que estamos en el proceso viviendo, ¿no? Yo quería rescatar esta parte de la salud mental, lo que decían ahorita al final, ¿no? Es decir, podemos vivir la agonía de manera, como dijéramos al principio, muy dramática, muy masoquista, muy negativa, muy oscura, pero no se reduce a eso, ¿no? Es decir, aún en la agonía, ¿no? Aún en el dolor uno trata de encontrar el amor, aún en todo esto da la posibilidad de decir, podemos vivir con lo que tenemos y ser felices con eso. Es decir, ser un poco más auténticos con nosotros mismos y disfrutar la vida como creamos nosotros que la disfrutamos, ¿no? Un poco en el juego que hacíamos en algún momento es, si hoy supieras que vas a morir, ¿qué harías? ¿No? Y todos acá en los compañeros decían, yo me voy a echar unas chelas, me voy con con las mujeres, me voy a, lo que sea. Pero finalmente cualquiera puede hacer lo que quiera cuando se da cuenta de que la vida está corriendo y que es posible que vamos a morir. No es posible, vamos a morir, ¿no? Y el tiempo que resta y cada quien lo va a tomar como se le dé la gana. Pero lo que queda claro es que la praxis a la que nos arroja, haz algo antes de que mueras, no todas las praxis pareciera ser que son tan sanas. Porque a mí me gusta matar mujeres en Ciudad Juárez y antes de que me muera me voy a echar a 20. Dices, cuidado, ¿no? Cuidado, porque eso sí ya éticamente es contra la vida del otro, ¿no? Es el cinismo de yo puedo ser libre y como puedo ser libre me da la gana hacerlo. Hay como praxis, como hoy decimos, praxis muy tóxicas,
y hay praxis que sí te ayudan a ser mejor persona. ¿Qué implicaría ser mejor persona? Vamos, sale a la calle, hay un montón de gente, sonríe, buenos días, ¿cómo estás? Con un sentimiento distinto, no es tan difícil, ¿no? Entonces yo pienso en esta manera de que también se puede justificar la maldad, la perversidad, la enfermedad mental del egoísmo y la destrucción del que no soy yo, simplemente por decir soy libre. Habría que ver si sí es cierto. ¿Eres libre de qué o estás enfermo mentalmente? ¿No? Porque siempre estamos en relación con los demás. Y la otra manera de soy consciente de que puedo, en este lapso que me queda de vida, puedo disfrutarlo, vivirlo y tratar de ser, no sé, de hacerme de los medios para que me sienta satisfecho en la vida, armónicamente con la Pachamama y con todo lo que me rodea, o ir así por la vida destruyendo la propia vida, que eso es el suicidio, ¿no? O sea, destruyes la vida del otro, pero también te destruyes a ti mismo. Es una destrucción, ¿no? El planteamiento que tú estás diciendo es ideal, ¿no? O sea, es lo que tratamos de transmitir y que no es fácil porque, como dice Félix, tenemos que estructurarlo. Es una visión ético-estética, definitivamente, acerca de la vida, ¿no? Y que implica muchísimo la desalienación, ¿no? Quitarnos la alienación. ¿Para qué? Porque un sujeto que dice yo vengo a matar en Ciudad Juárez, seguramente no es él, no está queriendo matar, es el resultado de condiciones de otros sujetos. Y eso es lo que tendríamos. Esa justamente ay, perdón, te interrumpí. Es justo uno de los planteamientos primordiales de la filosofía de la agonía, el cuestionamiento epistemológico del yo moderno, que surge como un yo que tiene derecho a pasar incluso por derechos, por encima de los derechos de otros, ¿no? Eso es la versión más burda, pero esto se ha, por supuesto, maquillado de muchos modos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, un yo que tiene derechos sobre los derechos de otros empieza, por ejemplo, promoviendo su propia vanidad en redes sociales. No estoy en contra de las redes sociales, no me vayan a satanizar, solo digo que los yos llevados al extremo, como yos ensimismados, como yos ególatras, como yos psicopáticos, terminan mal, ¿no? Terminan como en ese que quiere matar mujeres en Ciudad Juárez, como perdón, hay que decirlo, como el activista de las redes, ¿no? O sea, está chido ser activista, pero si eres activista de las redes, hay un poquito algo que no es suficiente. O sea, como que no concuerda lo que pregonas con lo que dices, porque a menos que lo que dijeras sea que ser activista de las redes está chido, ¿no? Eso es, creo, el primer bache epistemológico que le pone la filosofía de la agonía a la filosofía tradicional occidental, digamos, es ese. El yo moderno no es suficiente. Decía Gabriel que no hay autores que estén como sobre este tema, pero indirectamente los hay, ¿no? O sea, tenemos ahí a Baudrillard que está diciendo, aguas con el hiperindividualismo, ¿no? Porque el individualismo está matando. Está Sigmund Bauman diciendo que el hecho de que todos quieran ser jóvenes, porque el joven es el antiagónico. El joven es el que cree que no se va a morir nunca, ¿no? Aguas que todo el mundo quiere ser joven, o sea, de repente ya los rucos estamos vistiéndonos como jóvenes y a los niños los visten como y todo el mundo, la juventud es un estado que se está idealizando y eso trae como una consecuencia, ¿no? Sí se está diciendo el narcisismo en Byung-Chul Han, ¿no? Estas ideas están sobre eso mismo. Hay un autor que se llama Bruno Latour que está metiendo una idea acerca de Gaia. Y esta idea es la Pachamama, o sea, el Occidente está diciendo verdades que las grandes civilizaciones antiguas dijeron hasta el cansancio y que apenas ellos están dando cuenta y dicen, sí, pero ni siquiera dicen si es cierto lo que dijo la gente anterior. Están diciendo, decimos que ¿no? Ya dependemos del planeta, nosotros somos el planeta por Dios tanto, te lo dijimos desde hace tanto tiempo, ¿no? Solo hay unos muy poquitos que se atreven a decir, a ir al punto, ¿no? Descartes estaba equivocado, ¿no? Descartes y las 4 Matrix estaban... Bueno, eso es demasiado, ¿no? Solo Descartes. No, bueno, ya estamos cerrando con esto. Yo, sí, claro, yo lo que digo es,
quizás la época en que estamos viviendo, el pensar como estamos pensando en este instante de pandemia, en medio de la pandemia, no lo pudo haber pensado ninguno de otros autores. Digamos, estamos viviendo este momento y en este momento estamos haciendo esta reflexión. No sé si del otro lado, digo, en cuanto al del yo, desde hace un rato se está trabajando, ¿no? Pero más bien en el sentimiento de agonía, como tal, viviéndolo así ahora, hoy están escribiendo, sí, pero digamos, ¿cómo decirlo? No es una filosofía que sale de una cabeza, sino es como un sentimiento y que muchos están pensando eso a la vez, simultáneamente, análogamente, ¿no? Y que nada más no es nuevo, quizás puede venirse o puede repetirse, no sé cómo decirlo, a lo mejor en otro milenio, a lo mejor en otro lugar, pero no se está pensando como se está pensando hoy, porque hoy, por ejemplo, el capitalismo, el egoísmo, la modernidad y todo eso, híjole, parece ser que es en su estado más brutal que ha existido en la humanidad, ¿no? Por eso la destrucción de la naturaleza. Ya para cerrar, Félix, un comentario último, ya para cerrar, Ellery, un comentario último. ¿Qué dirían a los que están escuchando esta clase, a ustedes que están escuchando esta clase? Vas, Félix. Yo lo que les diría, espero que no lo tomen, no lo trivialicen, vamos, de alguna manera deben encontrar por ahí un eco en su corazón al respecto. No pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza de seguir viviendo, y si ya están viviendo y están convencidos de seguir haciéndolo, no pierdan la esperanza de vivir un poco mejor. Y ojo, no hablo solo de, bueno, no hablo de cuestiones económicas, hablo de la vida digna a la que se refiere Gabriel. Entonces, esperanza, banda. Bueno, yo lo que diría es, y manejando el término otra vez, en la primera de todas las ¿cómo se dice? Las leyes, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, pero son 30 reglas, 30 leyes de los derechos humanos, 30 derechos, y el primero de ellos dice eso, ¿no? Todo hombre tiene derecho a vivir una vida digna, ¿no? La libertad y dignidad. Entonces la palabra dignidad de repente está ya muy manoseada, ¿no? Demasiado manoseada porque ¿qué es vivir dignamente, ¿no? Y la ONU la pone, pero como salvación, dice, si todos viven dignamente, pero ¿qué es lo digno, no? ¿Qué es lo digno? Entonces, tienen que de verdad hacer un estudio individual. Esto se trata de un estudio individual, chicos, ¿no? Bueno, los que nos están escuchando y los que nos lleguen a escuchar, se trata de un estudio, de un autoconocimiento, porque a veces lo que es digno para ti, entre comillas digno, no lo es para los demás, ¿no? La vida puede ser realizada, pero sí es un autoconocimiento y no es nada fácil, al contrario, parece ser una tarea que solamente al final encuentra redención, ¿no? Es lo que decía Gabriel. Pues bueno, gracias. Luis, Alma, ¿quieren comentarnos algo? ¿Quieren preguntar algo en estos 2 minutos que nos quedan? No, pues yo no, profe. Pues de esta manera como que me da un poco de risa porque mi mamá justamente me estaba diciendo, encuentra las ganas de vivir. Eso. Eso. La invitación es, a ver, la invitación a todos es, vivan lo mejor que puedan, pero ojo, sí delimiten qué es eso de lo mejor, lo bueno, y nosotros creemos, al menos es la perspectiva, que ya tener vida es bastante. Tener una casita es bastante, digan, porque hay quien dice, yo quiero tener mis 2 casitas con mis 3 albercas y mis 5 carros, uno para cada día de la semana, y eso medianamente es lo que me merezco. Eso es, no sé, todo lo que pasó con todos los gobiernos que tuvimos desde hace muchos años, de 70 años de priismo, 12 de panismo, y todos los que pueden venir después. Es decir, ¿qué es una vida digna? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es vivir la vida bien? ¿Qué es un buen vivir? Desde los pueblos del Ecuador, de Bolivia y de Perú, ¿qué es un buen vivir? ¿Qué se refiere con buen vivir? ¿No? No se refiere a tener muchas cosas, se refiere a, otra vez decimos, que tengas un buen trabajo, que tengas un salario que te dé para comer, para tener una casa, para disfrutarla. Eso implica no tener más ni tener menos, implica tener lo digno.
Entonces, la invitación es a que vivan y vivan de maneras, cambiemos la violencia, el individualismo y hagamos relaciones humanas con todos los que estamos un poco mejor, que nos hagan ser mejor personas, ¿no? ¿Qué implica ser una mejor persona? No sé, un sentimiento mínimo de ¿cómo estás? Qué gusto verte, no sé, ¿no? A llegar y decir, ay, viene ese, hay que pegarle, o sea, hay que cambiar muchísimo, eso ya es bastante cambio. Bueno. Gabo, nada más dime. para decirle a Luis una cosa rápido. Yo creo que, Luis, que las ganas de vivir no se encuentran en un solo momento. O sea, es como una especie de colección que haces, ¿me entiendes? Entonces vas a encontrarlas en una página específica de un libro, debajo de una piedra, en la punta de una montaña, en los ojos de una persona. Entonces tienes que ir recolectando como una especie de álbum, una especie de colección, y en toda tu colección va a estar la gana de vivir, no está en nada más, ¿no? Entonces, pues sí, es eso largo, pero que vale la pena, machín. Entonces, Félix, un último comentario. Algo Gracias. que decirle a Luis. No, estoy de acuerdo con el demiurgo, así son perdón, le decíamos demiurgo al compa Ellery, por eso le decimos demiurgo, le digo demiurgo. Él no se ofende, es algo que incluso él mismo nos inspiró a decirle. Yo estoy de acuerdo con él, las ganas de vivir se ganan, no vienen de la noche a la mañana. Hay gente que dura 80 años en esta vida sin ganas de vivir, Luis, es la pregunta que nos deberíamos hacer. Si estamos aquí, tenemos, no sé, yo no te voy a decir a los cuántos años la encontré porque me va a dar pena, pero te aseguro que merece la pena, ¿no? Merece la pena trabajar por ello, y no significa que ya desaparecen los problemas o nada como eso, nada, ¿no? Es justo lo que dice la filosofía de la agonía. Hay un cierto pesimismo ahí metido debajo. Lo de la esperanza es porque tenemos que decirles algo a nuestra juventud, pero hay cierto pesimismo debajo. Todo esto está bien culero, ¿no? Hay que hacer algo porque esté un poco menos, pero no porque chambeé toda mi vida, pienso que vaya a cambiar mi entorno. Va a cambiar una parte, que tengo aquí a mi alrededor, aquí en estos escasos 80 centímetros que ocupo, ¿no? Ese va a cambiar y ese es el que puedo, y si puedo con ese, pues a lo mejor puedo un poquito más, pero es eso, se ganan, las ganas de vivir se consiguen. Sí, es una lucha, Luis, es una lucha, y hay que tener ganas para algo, o sea, ¿para qué estamos aquí, Dios? Aunque, como decían por ahí, ¿no? ¿Para qué estamos en todo esto? Pues no sé, pero ya que estás aquí, pues aprovéchalo de alguna manera, disfrútalo de alguna manera, incluso hasta estar enfermos de COVID o lo que sea, también se puede disfrutar la propia enfermedad, es un estado distinto al normal. Y lo otro, que cuando el ser humano está en salud, el cuerpo también está en salud, y el cuerpo, no solo, aunque tú no seas consciente, está luchando por vivir. Es decir, aunque tengamos el virus, tú estás inconsciente y no tienes ganas de vivir, ¿no? El virus, el sistema inmunológico está luchando por vivir, tiene ganas de vivir. Entonces, biológicamente, si estamos sanos biológicamente, tenemos ganas y le damos sentido, le ponemos un objetivo, un logro. Vamos, que pases la materia con 6 o con 10, ya es un objetivo, ¿no? El que quieras acabar la prepa ya es un objetivo, ya es un querer vivir, ¿no? El que en esta pandemia me escape a ver cómo le hago para tratar de encontrar a la novia o al novio, es un querer vivir por amor. Entonces, esas pequeñas cosas ya son un querer vivir, ¿no? Entonces, por ahí va, y nadie puede decir cuál es el que te da sentido a tu vida o no. No importa, dale un sentido, el que tú quieras, ¿no? El que creas que te da ánimo cuando te levantas en las mañanas, cuando tratas de hacer tu tarea, cuando haces el examen de filosofía, esas ganas, canalízalas para vivir mejor, ¿no? Eso, no nos queda más, pues ya se nos agotó el tiempo y pues ni modo, después subimos la clase al YouTube, y gracias por el curso, gracias por todo, gracias Félix, gracias Ellery por estar aquí, y pues qué chido el mensaje, ¿no? Y pues hasta donde llegue. Sale pues, nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego. Voy a dejar de grabar. Hasta luego. Hasta luego.